Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 30 del tiempo ordinario, ciclo C. Comenzamos con la primera lectura. En la primera lectura tenemos un texto del libro del Eclesiástico o Sabiduría de Jesús ben Sirac, que es como también se le conoce. Por eso en algunas versiones de la Biblia aparece el libro como Sirácida y en otras aparece como Eclesiástico, ¿no? O también cuando se cita, aparecen las dos maneras de citar el libro. Pues el libro del Eclesiástico o Sabiduría de Jesús ben Sirac, es decir, Jesús hijo de Sirac, fue escrito hacia el año 190-180 a.C. Y lo que busca es instruir al lector para que pueda vivir según la ley, lo cual le permitirá alcanzar la sabiduría. El ideal de la sabiduría, por tanto, se alcanza viviendo según la ley. Y para eso el libro va desglosando una serie de temas importantísimos y lo hace en 5 partes. 5 partes que reflejan el esquema de la ley, porque sabemos que la ley son los primeros 5 libros, ¿verdad? El Pentateuco de la Biblia. Así que, igual que los 5 libros del Pentateuco, el libro de la sabiduría tiene 5 partes que reflejan ese mismo esquema. El texto que hoy leemos proviene de la 4ª parte, que expone el temor del Señor. El temor del Señor. Recordemos que el temor del Señor no es miedo. ¿Qué cosa es el temor del Señor? Es la reverencia y el respeto hacia Dios. El reconocimiento de su bondad. ¿Okay? Es reconocer que Dios es bueno, que Dios es infinitamente misericordioso y omnipotente y por lo tanto merece nuestro respeto. Eso es temor de Dios. Esta 4ª parte de la que está tomado el texto de hoy dice que el temor del Señor conduce a la sabiduría. Más específicamente, el texto que leemos proviene de una sección que trata sobre el culto que agrada a Dios, que se encuentra en el libro del Eclesiástico, capítulo 34-22, hasta el capítulo 35-26. Este culto que agrada a Dios no puede ser solamente ritual, externo, sino que se tiene que manifestar luego en la adoración a Dios con un comportamiento justo, es decir, según la voluntad de Dios expresada en la ley. Dios no se guía por las apariencias ni por los criterios humanos. Dice el versículo 12, para Él no cuenta el prestigio de las personas. Y el versículo 13, para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre. Es decir, Dios conoce el interior del hombre y juzga según la verdad de cada uno. Dios escucha las plegarias de los pobres, los huérfanos y las viudas. El domingo pasado explicamos que la viuda era la personificación del desamparo, la soledad y el sufrimiento. Junto con los pobres de todo tipo, también los pobres con bienes materiales, y los huérfanos, junto con los pobres y los huérfanos, las viudas, esas 3 categorías constituyen el grupo de los descartados por la sociedad, de quienes otros se pueden servir a su antojo, violando sus derechos y su dignidad, porque no tienen quien los ayude a defenderse y a sobrevivir, ni pueden hacerlo por sí mismos. Reconocen que
solo Dios puede ayudarles y ponen toda su confianza en Él. Y entonces puede actuar sin obstáculos como su protector que siempre escucha sus ruegos y oraciones. El texto lo expresa indicando que la oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. Versículo 17. El destino de la oración es Dios mismo, cuya morada está en el cielo, más allá de las nubes, según la concepción judía. Y recalca el versículo 19 que el Señor no tardará en hacerle justicia. No solo la oración alcanza su destino, sino que Dios responde inmediatamente. Porque son pobres, huérfanos y viudas aquellos que, no pudiendo por sí mismos defenderse y proveerse lo necesario, se ponen en las manos de Dios. Y al ponerse incondicionalmente en las manos de Dios, le permiten a Dios actuar. Este es el ejemplo para nosotros. No quiere decir que tengamos que ser pobres, carentes. Bueno, en realidad somos pobres, somos carentes de muchísimas cosas, pero no quiere decir que tengamos que ser pobres en bienes materiales, ni que si no somos huérfanos o viudas, pues no funcione, sino que son categorías de personas que representan lo que es el desamparo y, por otro lado, la confianza absoluta en Dios para permitirle actuar, porque lo necesitan. Entonces, son las categorías de las personas que en la Biblia se consideran los humildes, que a veces van juntos, pobres y humildes, ¿verdad? Humildes significa que confían en Dios, que se fían de Dios, que se ponen en sus manos y lo dejan actuar. O sea, humilde en oposición a lo que sería autosuficientes. El autosuficiente es lo contrario del humilde, aquel que no necesita de nada ni de nadie y por lo tanto tampoco necesita de Dios. Aunque quizás con los labios diga que sí, pero en la práctica él se resuelve, se hace, decide, hace y deshace él solo. Entonces, el humilde no, el humilde es aquel que se pone en las manos de Dios y le permite a Dios actuar. Por lo tanto, el humilde hace posible la acción de Dios en su favor. Esto es lo que más adelante en el Evangelio de hoy nos enseñará Jesús. Pasemos a la segunda lectura. Este es el cuarto y último domingo en que leemos un texto de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Como ya hemos indicado, las dos cartas a Timoteo, junto con la de Tito, se conocen como las cartas pastorales de San Pablo. Timoteo es colaborador de San Pablo y preside la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando escribe estas cartas, Pablo se encuentra prisionero en Roma, contemplando su muerte como algo inminente, lo dice en el versículo 6. Con la imagen de la libación, es decir, el aceite o el vino que se derramaban sobre el altar en las ofrendas diarias de la mañana y del atardecer, Pablo indica que su vida ha sido una ofrenda, una donación, un devolverle a Dios lo que Dios le ha dado. Se refiere también a su muerte como una partida para ir al encuentro definitivo de Cristo. Y habla de su vida como de una competición atlética. Lo compara con un combate o con una carrera en la que ha logrado la victoria porque ha mantenido la fe, dice el versículo 7. Por eso, el Señor, juez justo, dice el versículo 8, el Señor, juez justo de la competición, le dará la corona de los vencedores, como sucede en el atletismo. Y no solo a él, dice Pablo, sino a todos los que hayan aguardado con amor la segunda venida de Cristo. Es decir, aquellos que por su fe se hayan puesto en las manos de Dios para cumplir su voluntad, seguros de que vendrá por segunda vez al final de los tiempos y como juez justo dará a cada cual lo merecido.
En este caso, a los vencedores, como Pablo, la corona de los vencedores. A punto de morir, Pablo da testimonio de que en la proclamación del Evangelio, Dios siempre ha estado a su lado y le ha dado fuerzas, aunque los hombres lo hayan abandonado. Así nos dicen los versículos 16 y 17. Está convencido de que Dios le librará siempre de toda obra mala y lo salvará, llevándolo a su reino celestial, dice el versículo 18. Por eso concluye con una alabanza dando gloria a Dios. La expresión que encontramos en el versículo 17, librado de la boca del león, es una expresión típica del Antiguo Testamento y recuerda el episodio de Daniel en el foso de los leones, lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 6, y nos recuerda también el Salmo 22 o 21, según la numeración, versículo 22, donde el salmista dice, ora diciendo, sálvame de la boca del león. Es decir, sálvame de la desgracia, sálvame del sufrimiento y de la muerte. Así que Pablo ha sido librado y será librado siempre, igual que cada uno de los que tienen fe en Jesucristo, seremos librados de la boca del león. Pasemos al Evangelio. El domingo pasado, Jesús nos enseñó que es indispensable la oración perseverante. Hoy nos enseña las disposiciones con las que debemos orar para ser escuchados. La parábola que hoy nos presenta se sirve de dos personajes que están situados en los extremos opuestos de la sociedad judía de entonces. Por un lado, el fariseo es el prototipo del judío piadoso, observante de la ley. Y por el otro, el publicano es el prototipo del judío pecador público, sin posible salvación a causa de su oficio. Este tipo de contraste es muy propio del pensamiento oriental y sirve para resaltar la enseñanza de la parábola. El fariseo es el modelo del hombre religioso. El que aparece en la parábola no solo cumple con lo que manda la ley, sino que incluso va más lejos. Ayuna 2 veces por semana, mientras que solo era obligatorio un ayuno por año el día de la fiesta de la expiación. Paga el diezmo de todo lo que gana, mientras que solo había que pagarlo de los frutos de la tierra y de los animales. O sea, es un hombre religioso, diríamos, súper cumplidor de lo que estipula la ley. Va más allá de lo que la ley exige. Por el otro lado, el publicano. ¿Quién era el publicano? Era un recaudador de impuestos. Recaudaba impuestos para el Imperio Romano, que había ocupado el territorio. Los publicanos trabajaban para sacarle dinero a su pueblo y dárselo a los romanos. Y añadían a los impuestos una comisión, a menudo alta, con la cual se enriquecían. Eran menospreciados por colaboracionistas con los romanos y por extorsionistas, porque cobraban de más para enriquecerse ellos, no solo el impuesto que había que remitir a los romanos, sino unas sumas fuertes que se tomaban para ellos, diríamos como a modo de comisión, es decir, imagínense ustedes. Bien, así que el publicano, pues igual que el fariseo, era tenido en lo más alto de la escala social, porque era el hombre religioso que, diríamos, representaba lo que la ley pedía, pues el publicano era todo lo contrario. Era un desecho, era un desastre, era un hombre traidor a su pueblo y además corrupto. Así que estos son los dos extremos que maneja la parábola. Tanto el fariseo como el publicano oran de pie, porque es la costumbre entre los judíos. Los judíos siempre oran de pie. La postura erguida del fariseo, detalle que aparece en el versículo 11, da a entender que no tiene de qué avergonzarse de Dios. No solo está de pie, sino que está erguido. Un poquito como que echándoselas, ¿verdad? Como de que aquí estoy yo,
por mis méritos y por mis buenas obras, ¿no? Así que la postura erguida del fariseo da a entender que no tiene de qué avergonzarse ante Dios, sino todo lo contrario, de que se enorgullece de sus buenas obras y de su cumplimiento de la ley más allá de lo prescrito. Por el contrario, el publicano se queda atrás en el templo y no se atreve a levantar la cabeza, dice el versículo 13. De esta manera indica que le da vergüenza su pecado, del que muestra estar arrepentido al golpearse el pecho, reconocerse pecador y pedir a Dios compasión. Todos estos detalles lo encontramos en el versículo 13. Está arrepentido, porque eso es lo que significa golpearse el pecho, y a la misma vez pide a Dios que tenga compasión de él, obviamente por sus pecados. Recordemos que para el judío el corazón era la fuente de donde brotan las acciones del hombre, el corazón. Para el publicano pecador, el corazón era el lugar de donde brotaba su pecado. Golpearse el pecho, en donde está el corazón, era un signo de que se reconocía pecador. Nosotros en la misa empleamos este gesto, golpeándonos el pecho 3 veces, al decir en el acto de contrición, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Así que es la misma idea, esto viene, ya vemos, de los judíos, que tenían esa costumbre, se reconocían pecadores golpeándose el pecho por esta razón que acabo de explicar. La parábola concluye con la sorpresiva sentencia de Jesús que invierte la conclusión a la que su auditorio había llegado al escucharla. Ellos habían pensado, por supuesto, que el justificado era el fariseo, porque era el cumplidor, y que el no justificado era el publicano pecador. Pero Jesús dice que es al revés, y explica la razón. Dice, versículo 14, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Expliquemos esto. El justo es el que vive la justicia para con Dios, es decir, el que le da a Dios lo que le corresponde, que es lo mismo que el que cumple la voluntad de Dios. El justo es, por tanto, el santo. La justificación entonces se refiere, a la santificación. La justificación sería la santificación. Cumplir la voluntad de Dios, lo que nos hace justos, es un don que Dios nos regala cuando nos abrimos a una relación personal con Él que le permite perdonarnos y rehacernos a su imagen y semejanza para poder actuar en y con nosotros. Ahí está el asunto. Cumplir la voluntad de Dios no es un logro personal, es inútil pretender cumplirla con nuestras solas fuerzas. En otras palabras, la justificación o santificación es obra de Dios. Y nuestra colaboración lo que hace es permitírselo, permitirle a Dios obrar en nosotros, transformarnos, hacernos como Él es, santificarnos. Pero no somos nosotros los que nos santificamos, ni los que nos justificamos. Es Dios el que lo hace y es un don de Dios cuando con nuestra colaboración se lo permitimos. La justificación nunca se alcanza con las solas fuerzas del hombre cumpliendo preceptos. Ni haciendo nada, podríamos decir. No hay nada que podamos hacer para alcanzar la justificación, porque es un don de Dios. El único que justifica es el santo, con S mayúscula, que es Dios. Por eso es que solo al humilde, es decir, al que se reconoce necesitado y dependiente de Dios, ya lo vimos en la primera lectura, solo al humilde puede Dios enaltecerlo, regalándole la justificación. Y por eso al que se enaltece, al autosuficiente, orgulloso de sus logros, de sus buenas acciones y de su cumplimiento, queda humillado. ¿Por qué? Porque no alcanza la justificación que cree haber logrado con sus obras.
porque ni la logra con sus obras, ni le permite a Dios actuar en él. Así que el que se enaltece, el autosuficiente, queda humillado, no alcanza la justificación. Y el que se humilla, el que se reconoce necesitado y se pone en manos de Dios y le permite actuar, ese es el que alcanza la justificación porque le permite a Dios transformarlo, le permite a Dios actuar en él. Comparemos ya para terminar los rasgos del autosuficiente, representado por el fariseo, y del humilde, representado por el publicano, rasgos que encontramos en esta parábola. El autosuficiente, primero, da gracias a Dios por lo que hace por Dios y porque no es como los demás. El humilde, por el contrario, da gracias porque su ser y su obrar, según la voluntad de Dios, son un don. Él sabe que no es ni puede nada sin Dios. Y con su arrepentimiento, obviamente el autosuficiente no tiene de qué arrepentirse. Si no hay de qué arrepentirse, Dios no puede hacer nada. Con su arrepentimiento, el humilde le está permitiendo a Dios darle un nuevo ser en comunión con Él. Segundo, el autosuficiente lo que dice es verdad, que cumple sus preceptos, que cumple la ley. Pero no es la verdad más profunda de las cosas revelada por Dios, que es que sin Dios no podemos nada, porque todo es un don de Dios. El humilde también dice la verdad, que es un pecador y que sin Dios no tiene posibilidad de cambio. Pero esta verdad lo lleva a confrontarse con Dios y a ponerse en sus manos para que Dios lo pueda perdonar y transformar. Tercero, el autosuficiente centra su oración en sí mismo. El humilde centra su oración en Dios. Cuarto, el autosuficiente se compara con los demás y los encuentra inferiores. El humilde, por el contrario, su pecado le abre a Dios de tal manera que Dios ocupa toda su oración. No queda espacio para compararse con otros. Es tanto la petición de misericordia y luego el perdón que se abre a recibir que no le queda espacio para pensar si es mejor o peor que los demás. Él está en su asunto y de cara a Dios, que es como tenemos que estar en la oración. Quinto, el autosuficiente. Para él la salvación depende de sí mismo, de sus obras. El humilde, para él la salvación es un don de Dios, que es compasivo y misericordioso. Y por último, sexto, el autosuficiente pone su seguridad en su cumplimiento. El humilde, por el contrario, pone su seguridad en Dios. Con este detalle que he explicado, espero que podamos entender lo que hay en profundidad entre estas dos figuras, porque también muchas veces nosotros pensamos, caramba, pero si es el cumplidor, el que ha incluso ido más allá de lo que Dios exige, ese es el que debía estar justificado, porque todavía tenemos mentalidad de fariseo, mentalidad autosuficiente. El Evangelio de hoy viene a darnos un golpe para decirnos, despierta, el que justifica es Dios. Ábrete, déjate justificar, porque si tú crees que por lo que estás haciendo, por portarte bien y hacer cosas bien y cumplir mandamientos, y habrá que ver hasta qué punto, ¿verdad? Pero pensemos que, bueno, cumplimos los mandamientos y vivimos la caridad. Pues no, eso no nos justifica. El que justifica es Dios. Eso lo que hace es permitirle a Dios y le permite a Dios justificarnos tanto en cuanto vivamos fielmente esos mandamientos, esas prácticas religiosas y esas buenas acciones que decimos o que a veces estamos seguros de que hacemos. Bien, esto es importantísimo y es realmente la enseñanza fundamental del Evangelio de hoy. Recordemos que solo la oración del humilde alcanza la salvación. El autosuficiente no alcanza la salvación, dice el Evangelio de hoy.
Solo la oración que se apoya en la verdad de que Dios es todo y nosotros, si no es porque somos amados por Él, no somos nada, solo esa oración está en condiciones de abrirnos a recibir de Dios la salvación. Comenzamos diciendo que la semana pasada, el domingo pasado, Jesús nos enseñó la importancia de orar y de orar insistente y perseverantemente. Y que hoy nos enseñaba las características con las que había que orar. Bien, pues la característica de la oración cristiana es la humildad del orante. Solo la oración del humilde alcanza la salvación, la justificación. Ante Dios no hay nada nuestro en lo que podamos apoyarnos. Por eso es que fracasa la oración del fariseo cumplidor. Solo podemos apoyarnos en el amor que Dios nos tiene y que se manifiesta como misericordia hacia nosotros pecadores. Esto es exactamente lo que hace el publicano de la parábola. Examinemos el modo en que nos presentamos ante Dios cuando oramos. Pensemos, ¿reconozco que todo es don de Dios? ¿O me creo con derechos por el bien que hago y los preceptos que cumplo? En mi vida, ¿doy prioridad a cumplir mandamientos y preceptos o a dejarme amar por Dios? Siento que no tengo nada o prácticamente nada de qué arrepentirme y recibir el perdón de Dios, sobre todo en el sacramento de la reconciliación. ¿Cuánto tiempo hace que no acudo al sacramento? ¿Puedo presentarme ante Dios con algún mérito propio? ¿O es solo gracias al amor que me tiene que puedo entablar una relación con Él? Oro dispuesto a buscar la voluntad de Dios y a trabajar para que se cumpla en mí. Aprovechemos estas preguntas a modo de sugerencia para profundizar en esta enseñanza tan importante. La humildad, la oración humilde, es la que alcanza la salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.